Increíble rechazo en cita ciegas navideña, descubre cómo la camarera transformó su corazón. El aire de diciembre en el pintoresco pueblo mexicano se impregnaba de calidez y fragancia a tamales, mientras las risas de los niños resonaban bajo un fulgor de luces navideñas. Pero dentro de Lucía, una joven camarera de 25 años, el frío calaba hondo. Desde pequeña, ofreció su vida a la cocina de Doña Rosa, sacrificando cada sueño por el deber familiar. Aquellas noches de verano en las que soñaba con ser chef, quedaban enterradas bajo montones de tortillas que extendía con manos callosas. Sin embargo, su mejor amiga, ansiosa por sumergirla en el espíritu festivo, decidió orquestar una cita a ciegas. Lucía, luchando con su escepticismo, aceptó. Quizás sea el cambio que necesito, pensó, anhelando un destello de esperanza. Pero al cruzar miradas con Javier, ese emprendedor de la ciudad, su corazón dio un vuelco. La sonrisa que había hilado con tanto esfuerzo se desvaneció abruptamente cuando él, con cinismo en sus ojos, descalificó su trabajo. ¿De verdad te dedicas a ser camarera? El eco de sus palabras resonó en la mente de Lucía como un tambor que anunciaba su caída, su dignidad se sentía como cristal roto. Con cada palabra hiriente, su corazón se arrebata como un frasco de miel caer en el suelo. Profundizándose en su propia indignación, se aferró al trabajo con un nuevo ímpetu. Esa noche, el desprecio de Javier encendió la determinación que llevaba dentro. Decidía mantenerse en su camino, comenzó a experimentar en la cocina, fusionando ingredientes tradicionales con toques innovadores. Con el respaldo de Doña Rosa, quien le ofreció no solo recetas, sino toda una filosofía de vida, Lucía se sintió renacer. Pero la inseguridad persistía, un eco constante que ahondaba en su interior. ¿Realmente podrás? Las festividades avanzaban y el espíritu navideño envolvía el restaurante, pero dentro de ella, la angustia se intensificaba. La idea de organizar una cena navideña a su manera empezó a tomar forma. Sus manos, previamente temerosas, ahora se movían con confianza. Sin embargo, el resplandor de la decoración no lograba iluminar la sombra de la crítica sufrida, la angustia se balanceaba entre su deseo de trascender y el miedo a no ser suficiente. Mientras se preparaba para la cena, las preguntas la asediaban: ¿valdrá la pena? ¿Este evento realmente podrá cerrar la herida o solo abrirá más? Durante esas noches agobiantes, su mente viajaba a Javier. La imagen de su desdén se dibujaba a fuego en su memoria. Aún así, cada bocado preparado, cada platillo cocinado resonaba con la historia de su familia, un tributo a su esfuerzo. La noche de la cena llegó, y el restaurante brillaba como un refugio en medio de la tormenta. Lucía se movía entre los comensales, cada risa y cada halago revitalizaban su espíritu. Todo lo que siempre había deseado parecía alcanzar su cúspide. Pero en un giro inesperado, allí estaba Javier, entre la multitud, su rostro mostrando sorpresa. La tensión se acumuló en su interior cuando sus miradas se encontraron. Buscaría su aprobación. Debería demostrarle que su elección de vida tenía significado. El temor a lo que él podría pensar o decir confrontaba a Lucía mientras su corazón seguía tambaleándose. Es posible que su desprecio no me defina, pensó, atrapada en un vaivén emocional donde la cena era más que solo un evento, era el trono donde se desenvainaba la espada de su autoestima. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está él. Otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Lucía se encontró en un toque de incertidumbre, el eco de su voz resonaba en su cabeza, desafiando su autovaloración. Con la energía del lugar vibrando a su alrededor, ¿podría realmente caminar hacia la aceptación o preferiría proteger su corazón de un nuevo desprecio? La respuesta se retorcía en su pecho, dejando un dilema moral que gravitaba como una tormenta en el horizonte. Lucía sintió un torbellino de emociones al vislumbrar a Javier en medio de sus clientes. Su presencia era un recordatorio tangible de su inseguridad y la crítica que había dejado marcada una herida profunda en su autoestima. No obstante, en ese instante peculiar, la vida parecía ofrecerle una oportunidad única para definir quién era realmente. Mientras el ambiente se llenaba de risas y enérgicos intercambios entre los comensales, la chef del momento se vio enfrentada a la decisión de continuar con su presentación o dar un paso atrás, ocultándose tras la muralla de su propia inseguridad. En un instante de claridad, comprendió que la cena no era solo una muestra de su talento culinario, sino una declaración sobre su valor personal. Jaque mate al miedo. Se acercó a la mesa donde Javier estaba sentado, forzando una sonrisa que le costó más de lo que imaginaba. Las palabras que estaba a punto de pronunciar serían su forma de reivindicar su lugar en el mundo. Sin embargo,
lo que realmente brillaba en su interior era la determinación renovada que se formó tras el desprecio recibido. Esta es mi pasión, anunció con voz firme, sorbiendo la confianza que había asfixiado por mucho tiempo. Su mirada retadora encontró la de él, que pareció desconcertarse. No vengo a buscar tu aprobación, Javier, sino a mostrarte lo que soy capaz de hacer. Así, se giró, dejando a su rostro la impronta de una joven decidida, dispuesta a dejar atrás el eco de las palabras hirientes y construir su propia narrativa. La cena avanzó con un fluir que nunca había sentido. La cocina vibraba con una energía renovada. Cada platillo que presentaba no solo era un intento de satisfacer paladares, sino una declaración personal. Cada ingrediente, cada técnica llevada a cabo resonaba con su historia, su lucha y su amor por la gastronomía. Su confianza creció en cada elogio que recibía, y las sombras de la inseguridad fueron disipándose. Al final del servicio, la satisfacción de haber superado su propio obstáculo la abrazó cálidamente. La cena había sido un éxito rotundo, no solo en términos de elogios, sino porque había sido un viaje hacia su propia estima. Con una sonrisa genuina, se dirigió a su equipo. Doña Rosa, siempre presente como su mentor, le dio un fuerte abrazo que parecía sellar un pacto implícito. Los sueños estaban ahí, esperando ser reclamados. Ya en casa, agotada pero plena, Lucía se sentó en la cocina, donde todo había comenzado. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad reflejaban en sus ojos brillantes la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Se dio cuenta de que cada paso que había dado, cada obstáculo que había superado, la había llevado exactamente a este momento, al punto de inflexión donde el miedo se transformaba en valor. Estaba lista para expandir sus horizontes y buscar más en la cocina, pero también comprendía que había un camino por delante. Con un sabor a triunfo en su ser, se preparó mentalmente para la siguiente etapa de su aventura. ¿Qué significará para ella desafiar el concepto del éxito? ¿Acaso Javier estaba destinado a ser una mera anécdota de su pasado, o tendría un papel más profundo en esta nueva vida que comenzaba a trazar? La pregunta flotaba en el aire, y con ello, una inquietante curiosidad, ¿cómo influiría esa interacción en su camino profesional y personal? Esa noche, mientras se cerraban las luces de su hogar y el viento navideño jugueteaba con las ramas, Lucía supo que estaba a punto de descubrir la respuesta en el lugar menos esperado. La siguiente mañana, Lucía se despertó con un nuevo propósito palpitando en su pecho. La cena de la noche anterior había sido un claro indicativo de que su vida profesional no solo dependía de su destreza culinaria, sino también de la manera en que se enfrentaba al mundo. Tenía el poder de dar la vuelta a su narrativa, y esa convicción la llenó de energía. Decidida a no dejar que la inercia del día a día la atrapara, Lucía se sentó a revisar sus objetivos. Tenía mucho que aprender, y se dio cuenta de que su formación nunca debía detenerse. En la cocina se podía encontrar siempre nueva información, tendencias, técnicas, sabores. Quería descubrir lo que significaba ser una chef innovadora. Así que, armándose de valor, contactó a un antiguo profesor de la escuela de cocina con la esperanza de obtener una plaza en un curso avanzado de cocina molecular. Mientras preparaba el desayuno, su mente disparaba en diferentes direcciones. La cocina molecular parecía un lujo, una disciplina casi inaccesible, pero en su interior creía que podría ser la chispa que necesitaba para elevar su carrera. Sin embargo, una pequeña voz le susurraba dudas. ¿Era realmente este el camino que quería recorrer? ¿Quién era ella para soñar en grande? Decidida a silenciar esas dudas, se dispuso a organizar su día para comenzar la búsqueda del conocimiento que la llevaría a donde quería estar. Pero, además de la formación, había algo más sobre lo que tenía que reflexionar, sus relaciones personales. Había abandonado una parte de su vida para enfocarse en su carrera, y Javier seguía siendo una figura ambigua en su mente. ¿Debería enfrentarlo de nuevo? Su carrera había encontrado un impulso, pero su corazón todavía lidiaba con los vestigios de la inseguridad que la había sembrado. Después de una agotadora jornada en la cocina, al fin obtuvo la confirmación de su inscripción al curso. La emoción fue como un soplo de aire fresco. Era la primera vez que sentía que realmente estaba invirtiendo en su futuro en lugar de aferrarse al pasado. Esa sensación de control sobre su destino estaba cambiando algo esencial en su interior. Sin embargo, cuando llegó a casa, se encontró con un mensaje de texto inesperado. Era Javier, pidiendo disculpas por no haberla apoyado en el pasado y expresando su deseo de encontrar un momento para hablar. El mensaje provocó un nudo en su estómago, un eco de todo lo que había sentido esa noche en el restaurante. La idea de enfrentarlo de nuevo le generaba tanto temor como entusiasmo. Mientras pensaba en cómo responder, Lucía sintió que se hallaba en un punto de inflexión. Tenía la oportunidad de exigir respeto por su trayectoria, y esa posibilidad la llenó de un coraje renovado. Su vida estaba muy por encima de lo que Javier pensara. Lo que en otro momento la había desestabilizado, ahora podría convertirse en un espacio para crecer. Con esta nueva perspectiva, Lucía se conectó con su determinación.
Ella merecía tomar las riendas de sus interacciones y definir los límites que considerara necesarios para proteger su crecimiento personal y profesional. Con un nuevo mensaje en su mente, dejó la conversación en suspenso, concentrándose en sus prioridades y el curso que pronto comenzaría. El hecho de haber tenido la valentía de tomar decisiones que la acercaban a su esencia la hacía sentir imparable. Mientras hacía una lista de lo que quería compartir en la próxima clase, atendiendo a lo que había aprendido en el recorrido, se dio cuenta de que el verdadero crecimiento a veces implica renunciar a personas o situaciones que no suman. Finalmente, antes de irse a dormir, escribió un mensaje a Javier: podemos hablar, pero en mis términos. Con esto, el eco de su inseguridad empezaba a desvanecerse en el aire. Sin embargo, se preguntó si realmente estaba lista para la confrontación, o si esa decisión podría abrir viejas heridas que pensaba sanar. El siguiente día se presentó un dilema inesperado que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su voluntad de seguir transformándose en la chef y la mujer que realmente deseaba ser. La mañana siguiente, Lucía despertó sintiendo la presión de las citas ciegas que habría de asistir esa noche. A pesar de que su mente estaba centrada en su crecimiento profesional, una parte de ella se sentía atraída por la idea de explorar una nueva conexión personal. No había estado en una cita en meses, desde que había decidido enfocarse en su carrera, y la incertidumbre que eso implicaba la llenaba de ansiedad. Mientras se preparaba para su jornada en la cocina, decidió que podría ser una experiencia valiosa, no solo para conocer a alguien nuevo, sino también para evaluar cómo sus nuevos objetivos influían en sus interacciones personales. Había cambiado, y quería ver cómo esa transformación se reflejaba en sus relaciones. Lucía en el espejo. Era una mujer con metas, con un propósito renovado y una pasión por la cocina, pero podía llevar eso también a su vida amorosa. En la cocina, la actividad era frenética. Sus compañeros la elogiaban por su energía y las ideas frescas que aportaba. Había comenzado a aplicar la investigación que había hecho sobre técnicas de cocina molecular, y sus platos estaban siendo cada vez más innovadores. La sensación de poder que esto le otorgaba parecía colmar todo el espacio, haciéndola irradiante. Sin embargo, a medida que se acercaba la hora de la cita, un balde de dudas cayó sobre ella. La incertidumbre sobre Javier y la confrontación que debía tener con él regresaba a su mente. Alguien tan cercano había tenido tanto impacto en su vida, podía permitirse abrirse a otra persona. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, se vistió con un cuidado especial, eligió un vestido que ella consideraba elegante pero no excesivo, reforzando la idea de que su verdadero atractivo no radicaba en su apariencia, sino en la confianza que emanaba. Así, emprendió el camino hacia el lugar de la cita, decidida a disfrutar del momento y ver a dónde la llevaría. Al llegar, notó el bullicio del restaurante decorado para las fiestas, luces brillantes y un aire festivo que contrastaba con su conflicto interno. Se sentó, y mientras esperaba, observó a su alrededor. Familias y parejas se reían y compartían, y el deseo de pertenecer afianzó su determinación. En ese instante, resolvió que no importaba el resultado de la noche, ella se presentaría auténticamente. Cuando su cita llegó, un hombre simpático y conversador, Lucía sintió una mezcla de alivio y tensión. La conversación fluyó con naturalidad, él estaba interesado en su vida profesional, y ella, encantada, compartió sus nuevas aventuras culinarias. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas, un comentario suyo sobre una chef famosa provocó en Lucía un sentimiento incómodo. Su interlocutor ofreció una opinión despectiva, minimizando el valor de lo que hacía, y de repente, se sintió transportada a momentos de vulnerabilidad que pensaba haber superado. Sin pensarlo, se alzó, interrumpiendo lo que ella consideró una falta de respeto. Lo que hago no solo es una carrera, es una forma de vida. No creo que deberíamos menospreciar las pasiones de los demás, le dijo con firmeza. Se sintió empoderada, sorprendida incluso de sí misma. Aquella reacción era un resabio de la determinación que había cultivado en la cocina y la prueba de que había evolucionado más allá de las inseguridades que Javier había sembrado. Al salir del restaurante, un montón de emociones la abrumó, la libertad de haber expresado su verdad la llenaba. Comprendió que una conexión real empezaba por valorarse a uno misma, y el momento de la confrontación con Javier se acercaba. Se adentró en la noche, deseosa de enfrentar lo que todavía le quedaba por descubrir. Al llegar a casa, encontró el mensaje que tanto había evitado. Debemos hablar, decía. En su pecho, palpitaba una mezcla de emoción y miedo. La conexión entre su vida personal y profesional estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. ¿Realmente estaba lista para encarar a Javier, o se convertiría su reacción en un nuevo obstáculo en su viaje hacia la autoconfianza? La noche prometía ser un punto de inflexión. Un camino entre el pasado y el futuro que Lucía se vio obligada a atravesar. El mensaje de Javier retumbaba en la mente de Lucía como un eco persistente, un recordatorio de que debía hacer frente a sus demonios. Mientras se despojaba del vestido que había elegido con tanto esmero,
no podía evitar preguntarse si realmente había progresado desde su último enfrentamiento con él. La noche había sido reveladora, sin duda, pero aún quedaba la confrontación que había estado evadiendo. ¿Por qué le resultaba tan difícil? Al día siguiente, la cocina era su refugio. El bullicio habitual le ofrecía un enfoque renovado. Sin embargo, mientras picaba cebollas, su mente giraba en torno a la conversación incómoda con Javier. La inseguridad que había creído estirpada aparecía de nuevo, como un viejo conocido que se niega a desaparecer. En ese instante, decidió que no iba a permitir que su pasado dictara su presente. Lucía se dedicó a investigar un nuevo plato que había soñado, un soufflé de chocolate con un corazón líquido. Su enfoque creativo sirvió como terapia y, a medida que las horas pasaban, la cocina la encumbraba, llenándola de una confianza que parecía extendida e inquebrantable. Aquella pequeña obra maestra culinaria se convertiría en un símbolo de su reconstrucción personal. Mientras preparaba los ingredientes, encontró una resolución: iba a transformar cada duda en un paso hacia adelante. Esa noche, tras su turno, decidió invitar a sus compañeros a probar su creación. La cocina se llenó de risas y elogios. Los rostros sonrientes y la calidez de sus palabras la llenaron de reconocimiento, cimentando en ella la idea de que su valor iba mucho más allá de lo que pensara Javier. Allí, entre amigos, comprendió la importancia de rodearse de personas que valoraran su pasión y su esfuerzo. Al volver a casa, el mensaje de Javier seguía allí, quieto, amenazante. De repente, un impulso de determinación la asaltó. No iba a permitir que él definiera su narrativa. Con los ojos firmes y el corazón acelerado, decidió responder: ¿podemos hablar mañana? La respuesta era directa, pero también temía lo que esto podría desencadenar. ¿Estaría realmente lista para esta confrontación? La ansiedad la acompañó esa noche, y cuando el día siguiente llegó, se vio forzada a reflexionar sobre lo que significaba realmente su crecimiento. Se dio cuenta de que había aprendido a defenderse y a expresarse con autoridad, y eso era parte de su evolución. No solo había crecido como cocinera, sino también como mujer. Ese encuentro prometía ser más que un simple diálogo, sería un cruce entre su antigua y nueva identidad. Lucía se plantó frente al espejo poco antes de salir, reajustando su vestido. Esta vez no era para impresionar a nadie, era para honrar a la mujer en la que se había convertido. Al llegar al café donde habían acordado, el aire parecía cargado de electricidad. Javier ya estaba allí, con una expresión que denotaba un intento de neutralidad. La conversación comenzó de forma tensa. Lucía respiró hondo, estableciendo el tono de su voz. Era hora de que hablara con claridad sobre cómo sus acciones y palabras la habían afectado, cómo su perspectiva había cambiado y cómo ya no iba a tolerar menosprecios. Mientras compartían sus pensamientos, una verdad empezó a florecer entre ellos: la inseguridad y la falta de apoyo habían sido los venenos en su relación. Pero ahora, Lucía tenía la fuerza de su transformación y la claridad de su propósito, y no iba a retroceder. Pero cuando Javier empezó a hablar, su discurso se tornó en algo inesperado, tocando fibras que Lucía no había logrado anticipar. Las revelaciones sobre su propia lucha y su forma de ver el mundo la sorprendieron. ¿Había realmente cambio en él, o se trataba de palabras vacías? La tensión aumentaba mientras lo escuchaba con atención. En su interior, un nuevo dilema se fraguaba: ¿podía dejar atrás el dolor del pasado para abrirse a un futuro diferente, o estaban atrapados en un ciclo que nada de lo dicho podría romper? Mientras la vehemencia de la conversación alcanzaba su culminación, el sonido de su propio corazón resonaba en sus oídos. Estaba en el filo de una decisión que definiría no solo su relación con Javier, sino su propia relación con el amor y la confianza en sí misma. Lo que resultara del diálogo podría cambiar el rumbo de su vida tal como la había conocido. El momento de verdad se acercaba, y con ello la pregunta se cernía sobre ella: ¿era capaz de tomar esta decisión crucial, o sería cautelosa una vez más? La inquietante incertidumbre la invadió, y su historia estaba a punto de girar de nuevo. Lucía sentía como el aire, denso y cargado, se volvía palpable a su alrededor, atrapando el eco de las palabras que aún flotaban en sus mentes. La revelación de Javier había desnudado no solo sus propias inseguridades, sino también la brecha que había crecido entre ellos. A medida que la conversación iba y venía entre reproches y anhelos, Lucía identificó una verdad que nunca había considerado antes: la necesidad de sanación no era exclusiva de ella. Javier también estaba heridas, aunque su forma de expresarlas fuese diferente. Al salir del café, el frío de la noche le recordó lo expuesta que se sentía. Sin embargo, ese mismo frío le generaba una extraña sensación de claridad. Ni quería, ni podía seguir permitiendo que su vida estuviera determinada por las voces del pasado. Aquella conversación le había dejado un sabor agridulce, pero no la desalentó. En cambio, encendió en su interior una chispa de desafío. Se propuso enfocarse en su cocina, un terreno donde cada acción y cada ingrediente estaban bajo su control. Días después,
Lucía decidió que era el momento perfecto para explorar su resistencia y recuperar un espacio de confianza que había dejado de lado. Se inscribió en un curso avanzado de repostería. Era un reto que absorbía su mente y la empujaba a explorar su creatividad culinaria de maneras que antes solo había imaginado. La primera clase fue un torbellino de emociones. En lugar de temer que sus habilidades fueran insuficientes, abrazó cada error como una oportunidad de aprender. Su instructor, un renombrado pastelero que había trabajado en algunos de los mejores restaurantes del mundo, marcaba la diferencia en su desarrollo. Cada palabra suya era un impulso hacia la autoconfianza. Lucía comenzó a experimentar en la cocina con ingredientes inesperados, mezclando sabores que jamás habría considerado antes. A medida que avanzaba el curso, sus dulces empezaron a reflejar su viaje interno. Cada merengue crujiente y cada museosa eran un símbolo de su capacidad de sobreponerse, de su voluntad de sobresalir. Al mismo tiempo, la confianza que iba construyendo la llevó a fortalecer la relación con sus compañeros de clase. En las mesas de trabajo, compartían risas y fracasos, pero también se apoyaban como un equipo. El ambiente se volvió un refugio, una especie de familia improvisada donde el diálogo fluía con franqueza. Lucía se sintió cómoda compartiendo sus dudas, algo que nunca había hecho con Javier. En esas dinámicas, la autocrítica empezó a desvanecerse. Sin embargo, la conversación con Javier seguía en su mente, como un eco que la desafiaba a confrontar su percepción del amor y del apoyo. Decidió que era hora de hablar no solo de su futuro, sino del pasado. Le escribió un mensaje: me gustaría conversar sobre lo que hemos vivido. Pero esta vez, no deseo que sea solo un diálogo. Quería abordarlo desde un lugar de fortaleza, dispuesta a establecer nuevos términos y límites. Pero no era fácil. Las emociones se agolpaban en su pecho. Al día siguiente, la noche de la reunión se acercaba, y la ansiedad apretaba como un corsé. Estaba lista realmente para abrir de nuevo esa puerta. La idea de una segunda conversación con Javier la hacía dudar. ¿Sería posible encontrar un consenso, o estaban destinados a ser un par de almas perdidas en discusiones interminables? Mientras se preparaba, un pensamiento la atrapó: a veces es más valioso el acto de cerrar ciclos que la pasión de abrir otros nuevos. En el fondo, sabía que, independientemente del resultado, su fuerza y su crecimiento eran innegables. Y eso debería ser suficiente para sostenerla. Con el corazón palpitante, Lucía se miró al espejo, enfocándose en la mirada decidida que había cultivado en la cocina. Esta vez, no importaba cuánto la intimidara la presencia de Javier. Al salir de casa, una inconmensurable emoción se entrelazó con su determinación. Sabía que era un momento decisivo, no solo para su relación, sino para el modo en que elegiría ver el amor y su propio autocrecimiento. Y así, con la mente atenta y el espíritu en llamas, se dirigió a la cita, donde la resolución de su destino la guardaba. Lograría convertir el dolor en una nueva oportunidad, desarticulando las viejas dinámicas. El tiempo no tardaría en revelar toda la verdad. Cuando Lucía llegó al café, una mezcla de anticipación y miedo se apoderó de ella. La familiaridad del lugar, donde tantas historias habían comenzado, también guardaba el eco de promesas no cumplidas. Se sentó en una mesa a la vista, donde los aromas de café recién molido y repostería la envolvían, brindándole una sensación momentánea de confort. La luz suave iluminaba su rostro, revelando la determinación que ahora emanaba de ella. Mientras esperaba, pensó en todo lo que había aprendido en las últimas semanas. El curso de repostería no solo había cultivado su habilidad en la cocina, había transformado su perspectiva. La autoaceptación que empezó a desarrollar se extendía más allá de los merengues y mousses. Cada vez que creaba un nuevo postre, daba un paso hacia la reconstrucción de su autoestima. Inventó una creación innovadora, un pastel de chocolate con un toque de sal marina y un caramelo de lavanda. Su instructor había elogiado su originalidad, impulsando su confianza a niveles que nunca había imaginado. Todo lo aprendido le resonaba en la mente mientras su cuerpo se preparaba para enfrentar a Javier. Esa noche, la conversación sería diferente, más sincera. La intención de cerrar ciclos y abrir nuevos horizontes era el faro que guiaba su corazón palpitante. Por primera vez, no se sentía vulnerable, sino empoderada. Tenía el control sobre su propio destino, y eso era aún más importante que la interacción que la esperaba. Cuando Javier llegó, su expresión reflejaba la incertidumbre. Lucía se sintió reconfortada al saber que no era la única que cargaría con emociones complicadas. Sin embargo, no permitiría que esa ansiedad la atrapara. Él comenzó a hablar, explicando sus sentimientos, sus dudas. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de lo que había intentado cambiar, y a la vez un eco del pasado que deseaba dejar atrás. Lucía escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada detalle que revelaban sus vulnerabilidades. Se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación propia. Javier, entender cómo hemos llegado hasta aquí es esencial, pero no es el único paso que debemos dar, comenzó Lucía,
sintiendo cómo la confianza crecía dentro de ella. Quiero compartir contigo lo que he descubierto sobre mí misma en estas últimas semanas. La cocina me ha mostrado que el cambio es posible, que podemos crear cosas hermosas a partir de lo que antes considerábamos fracasos. La conversación se profundizó, y Lucía se sintió más capaz a medida que las palabras fluían. Las inseguridades y malentendidos del pasado comenzaban a someterse ante la claridad de su nueva visión. En lugar de entrar en discusiones antiguas sobre sus diferencias, Lucía propuso formas específicas en que podían cambiar su dinámica. No quiero seguir en un ciclo de argumentos. Quiero construir algo nuevo, un entendimiento, un apoyo mutuo. Sin embargo, el rostro de Javier revelaba confusión y resistencia. A medida que ella hablaba, sentía como su corazón se contraía. Deseaba que él respondiera con la misma apertura, pero el silencio lo dominaba, y el momento se tornó tenso. Finalmente, con una voz temblorosa, él respondió: no sé si estoy listo para eso, Lucía. He estado más cómodo en esta zona de conflicto que en un camino hacia la sanación. Su honestidad, aunque dolorosa, sorprendió a Lucía y la llevó a una nueva reflexión. Ella lo miró a los ojos, viendo en ellos una oportunidad. Tal vez el amor no siempre significaba estar juntos, sino también permitir que cada uno siguiera su camino hacia el crecimiento individual. Si ese es el caso, entonces necesitas saber algo, declaró Lucía, con una convicción renovada. He aprendido a amar sin condiciones, y eso incluye permitirte la libertad de decidir tu camino. Mientras el aire tenso se espesaba entre los dos, Lucía entendió que camino sería difícil, pero no tenía miedo de explorar la nueva dirección que podría tomar. Sabía que a veces el verdadero crecimiento venía de dejar ir lo que se había amado. A medida que Javier se preparaba para responder, una inquietante expectativa llenaba el espacio, dejando entrever que cada palabra podría ser un punto de inflexión. Ahora, con renovadas expectativas sobre la mesa, Lucía enfrentaría una decisión crucial: podría encontrar el valor para soltar lo que una vez fue y abrazar lo que podría ser. La respuesta estaba a punto de revelarse. La temperatura del café se volvió casi hirviente, reflejando el tumulto interno de Lucía. En ese instante, la conversación se tornó un espejo de sus temores y anhelos. Javier, con su mirada perdida en la distancia, parecía luchar contra un torrente de emociones que ella había comenzado a desatar. Ella, sin embargo, experimentaba una transformación que le otorgaba una nueva perspectiva. Se preguntó si su disposición a dejar ir lo que una vez había sido se vería recompensada. Mientras él tarareaba nerviosamente, buscando las palabras adecuadas, ella sintió que su propio viaje no solo dependía del camino de Javier, sino que ahora lo completaba de manera autónoma. La repostería había enseñado a Lucía un principio fundamental: el valor de crear algo nuevo a partir de ingredientes poco ortodoxos y caóticos. Quizás no comprendes lo que esto significa para mí, dijo Javier, interrumpiendo su reflexión. No puedo prometer que puedo cambiar, ni tampoco puedo asegurar que esté listo para enfrentar lo que hemos construido entre nosotros. Las palabras de Javier resonaron en la mente de Lucía como un eco, un recordatorio tangible de lo que había sido su relación, una mezcla de dulces momentos, como glaseados sobre un pastel, pero también de tensiones amargas que se colaban entre capas. Tenía que preguntarse si deseaba seguir ese camino. «¿Está bien si te digo cómo me siento, sin que eso implique que seré quien eres tú?», preguntó, con un tono de voz decidido que la sorprendió aún más. Había llegado el momento de enfrentar sus propias inseguridades. «He encontrado mi voz. No puedo dejar que nuestra historia defina mi futuro si eso significa sacrificar mi bienestar». Las palabras resonaron en su interior: mi bienestar. Ahora comprendía que su crecimiento no dependía del cambio de Javier ni de ningún otro. Se dio cuenta de que liderar su propia vida significaba tomar decisiones basadas en sus necesidades y aspiraciones. Entonces, de repente, la idea de la repostería le llegó a la mente como una revelación. Había en cada mezcla una historia, y cada error en la cocina podía considerarse un paso hacia la perfección. Era momento de aplicar esa filosofía en su vida. «Javier, estoy eligiendo mi camino. ¿Te gustaría acompañarme en este viaje, o quieres quedarte atrapado en el pasado?», planteó, una mezcla de esperanza y determinación en sus ojos. Javier, sorprendido, la observaba con una intensidad que iba más allá de la mera inquietud. Una chispa de comprensión pareció iluminar su rostro, pero algo en su expresión seguía frenado. Lucía podía notar que su resistencia no era solo hacia ella, sino a sí mismo. La tensión creció. Cada segundo se sentía como una eternidad. «No puedo seguir esperando a que tú decidas por mí. He aprendido a hornear mis sueños, y estoy lista para servirlos, con o sin tu apoyo». Sus palabras fueron un acto de liberación, y con cada sílaba, sentía como sus cadenas se rompían. «Es lo que más me ha costado aceptar», murmuró Javier, «la posibilidad de no tenerte a mi lado. Lo que necesitamos no es perder al otro, sino encontrar la forma de ser nosotros mismos», respondió Lucía,
desafiando al mismo tiempo su propio miedo a la soledad. La verdad colisionaba entre ellos, también había una potencial libertad para él, una forma de dejar de ser prisionero de sus propios miedos. Mientras la conversación se prolongaba, el reloj del café marchaba implacable. Lucía no solo estaba redefiniendo su relación con Javier, sino también su relación consigo misma. Sabía que el ser humano podía transformar su dolor en belleza, así como ella había cambiado sus ingredientes básicos en esplendores culinarios. Sin embargo, la incertidumbre aún flotaba en el aire. Abrirse a la posibilidad de la libertad conllevaba riesgos que ni ella ni Javier podían prever. No sé qué pasará después, admitió Javier, el nudo de su voz traicionando la fortaleza que intentaba mostrar. Eso está bien, sonrió Lucía, sintiendo por primera vez la ligereza de la verdad. El futuro se cocina. Fuego lento, y yo estoy lista para experimentar. Ambos sabían que la decisión no sería fácil, pero también que las mejores recetas a menudo requieren un poco de valentía. La conversación había tomado un matiz transformador. La búsqueda de su propia identidad y el espacio para que cada uno se convirtiera en lo que realmente debía ser coexistía en la misma conversación. Mientras se miraban, la pregunta que tanto temían se acercaba: ¿podrían realmente dejar atrás el miedo y aceptar el cambio, cada uno en su camino? La respuesta seguiría siendo un misterio, pero Lucía estaba lista para permitirle florecer. Después de aquella intensa conversación, Lucía salió del café con un torrente de emociones. La brisa fresca del atardecer la envolvió como un abrazo revitalizante. Mientras caminaba, cada paso resonaba en su mente, transformando la incertidumbre en determinación. Había tomado una decisión, no solo era el momento de cambiar su relación con Javier, sino también de redefinir su futuro, que iba mucho más allá de lo que había imaginado. La repostería no solo le había enseñado a combinar ingredientes, le había descubierto una habilidad innata para transformar la adversidad en éxito. Cada pastel que horneaba era un pequeño triunfo, una representación tangible de su progreso. Si puedo crear dulzura de la mezcla más extraña, ¿por qué no puedo aplicar lo mismo a mi vida personal?, se preguntó. Con esos pensamientos en mente, decidió que se dedicaría a profundizar en su pasión, llevando su repostería a un nuevo nivel. Comenzaría un curso de repostería avanzada en una escuela local. Notó una chispa de emoción al pensar en todos los conocimientos que podría adquirir, en todas las técnicas que estaba ansiosa por dominar. Lo que antes había sido un pasatiempo se transformaría en su misión. A la mañana siguiente, se inscribió en el curso. Los días comenzaron a llenarse de harina, azúcar y la cálida fragancia de la vainilla. Cada clase era un nuevo desafío, un recordatorio de que, como en la cocina, la vida requería paciencia y precisión. La repostería avanzada no solo le enseñó a hacer macaros perfectos y tartas de capas, sino que también la empoderó. Ella podía equivocarse una y otra vez, pero cada error era un escalón en su ascenso hacia el dominio de su arte. Durante las clases, conoció a otros aspirantes a reposteros. Una de ellas, Clara, se convirtió en una amiga cercana. Clara era extrovertida, llena de energía y tenía un talento especial para hacer decoraciones que dejaban a todos boquiabiertos. Al compartir sus anhelos y miedos, Lucía se dio cuenta de que otras personas también luchaban con desafíos personales. Estas conexiones le ofrecieron un sentido de pertenencia que había estado buscando. Con cada nueva receta dominada y cada conversación reveladora, Lucía empezó a ver su propia esencia aflorar. También se dio cuenta de que había una analogía en la cocina que ahora se trasladaba a su vida: cada creación tiene su propio tiempo de reposo antes de hornearse. La necesidad de esperar ese desarrollo, de no apresurarse, resonaba profundamente en su proceso personal. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, no podía evitar preguntarse sobre Javier. ¿Dónde encajaba él en su nueva vida? Aun cuando su corazón latía con fuerza por sus sueños, el eco de su antigua relación seguía presente en sus pensamientos. La realidad de que en su nuevo camino tal vez no hubiera espacio para él se hacía más clara. Una noche, mientras decoraba cupcakes para una competencia de repostería, decidió que hablaría con Javier. Era el momento de confrontar la realidad de sus vidas por separado. La determinación tomó forma en su mente: no podría avanzar mientras el pasado mantuviera un fuerte agarre sobre ella. Al día siguiente, se sentó con su teléfono en la mano, lista para marcar su número. Podía sentir la presión en su pecho, pero una fuerza interna la empujaba a escribir un mensaje. «Necesitamos hablar», envió, y el simple acto le permitió respirar un poco más fácil. Lo que sentía no era solo miedo, sino también una emocionante expectativa por lo que vendría. ¿Estaría él preparado para enfrentar lo que significaba su decisión? Lucía sabía que no podía volver atrás. Estaba a punto de recibir la respuesta que podría definir su camino hacia adelante y, tal vez, tendría que decidir qué era más importante: el viejo amor o su nuevo futuro. La vida con la que soñaba estaba a su alcance, pero eso significaba desafiar las sombras del pasado que aún la acompañaban. Lucía dio un paso hacia su nueva vida con una decisión firme en su corazón.
El recorrido en la cocina había catalizado un proceso de transformación personal que la había llenado de confianza y propósito. Había dejado atrás la inseguridad que Javier había sembrado en ella y, en su lugar, había cultivado una autoestima sólida. Había aprendido que sus sueños eran válidos y que, ante todo, merecía el respeto que había buscado en sus relaciones. El día de la competencia de repostería se acercaba rápidamente y Lucía se sumergió en su trabajo. Cada cupcake que decoraba era una celebración de su viaje, cada glaseado no solo era una técnica perfeccionada, sino un símbolo de los obstáculos que había logrado superar. Cuando las horas se transformaban en días, y las sesiones de práctica en una rutina, su visión se hizo más clara. En esos momentos, se dio cuenta de que su amor por la cocina había superado cualquier crítica del pasado, y lo que una vez le dolió era ahora solo un eco lejano. El día del evento llegó, y el ambiente estaba impregnado de emoción y nerviosismo. Los participantes, cada uno con sus creaciones, llenaban el espacio de matices vibrantes. Lucía se sintió envuelta en una energía renovadora, cada mirada de aprobación de sus compañeros la llenaba de satisfacción. Cuando presentó sus cupcakes, decorados con un arte singular que reflejaba su historia, sintió que era el clímax de su viaje personal. Poco después de la competencia, el jurado anunció los ganadores. Las palabras resonaron con fuerza en su mente: queremos reconocer a la participante que ha demostrado no solo destreza técnica, sino también una profunda conexión emocional con su trabajo. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza, como si el momento se presentara desde un sueño. Y entonces, escuchó su nombre. Fue un instante electrizante. Con el trofeo en sus manos, Lucía entendió que todo lo que había construido valía la pena. No solo había ganado un premio, sino que había conquistado sus miedos y reafirmado su identidad. En ese momento de triunfo, pensó en Javier y en el impacto que había tenido en su vida. Comprendía que él había sido una pieza en su juego, pero no el jugador decisivo. Era el momento de cerrar ese capítulo sin anclas que la retuvieran en el pasado. Animada por su éxito, Lucía tomó la decisión de comunicarse con Javier nuevamente. Esta vez, el mensaje sería diferente: he estado en un proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Quiero que sepas que aprecio lo que compartimos, pero necesito seguir adelante. Con esas palabras, dejó claro que ya no estaba a la espera de su validación. A medida que pulsaba enviar, sintió una ligereza en su pecho. Había liberado el peso de las expectativas y estaba lista para forjar su propio camino. Las luces brillantes de la competencia y el trofeo aún en sus manos representaban la promesa del futuro que la aguardaba. Cada paso que dio después, en cada nuevo plato que creó, ella era más de lo que alguna vez había imaginado. Lucía se dio cuenta de que su historia no iba solo de una joven que luchaba con la inseguridad, sino de una mujer que había saltado hacia el futuro con valentía. A través del amor por la cocina, había encontrado su voz interior, y en los ingredientes que manejaba a diario había podido descubrir el poder de la transformación. Con un enfoque renovado, se comprometió a seguir explorando su arte, a desafiar y a innovar, y aprender todo lo que pudiera sobre su pasión. Sabía que la vida está en constante evolución, y al igual que en su cocina, podía reinventarse. El aroma de su nuevo comienzo impregnó el aire mientras se trasladaba a la intimidad de su cocina casera, y, ya sin Javier y sin miedos que la ataran, Lucía creó su primera receta personal con cada paso, un nuevo comienzo lleno de dulzura y profunda realización. Por lo tanto, este es un llamado a todos los que buscan superar desafíos: nunca subestimen la fuerza de transformarse a uno mismo. El cambio es posible. No dejen que nada les impida buscar su verdadero camino y la realización de sus sueños. Si esta historia te ha resonado, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.